salmo fue escrito por un levita de los hijos de Coré, de aquel que se rebeló contra Moisés y que pereció en un juicio, pero sus hijos no fueron enjuiciados. Y es un levita el que está hablando de este salmo en un tiempo en que es exiliado, en un tiempo en que se lo llevaron cautivo, en un tiempo difícil donde él está alejado de su tierra, de su gente, de su oficio, de todo lo que él hacía. Y cuando yo leí este salmo, hay un anhelo, hay un deseo de este levita, de este cantor, de este músico. Hay un anhelo de Dios, hay un anhelo del templo, de un culto de júbilo, de un lugar donde la alegría rebosaba. Es un anhelo que él tiene y hace una comparación aquí con el siervo. Déjame decirle, cuando yo leí este salmo, dije, cuando hablamos del evangelio de la prosperidad o del evangelio del bien solamente, como que este salmo no queda aquí. Porque hay tiempos muy difíciles en la vida de toda persona, de todo creyente. Hay tiempos en las que vamos a exclamar como este salmista y vamos a decir, mi alma está abatida. Había sido llevado este hombre cautivo, no se ubica bien la fecha de este salmo, pero por los lugares que menciona, fue llevado cautivo y está pasando por una situación muy difícil. Cuando pasamos por situaciones adversas, difíciles, cuando nos sentimos caídos, cuando sentimos que tenemos pérdidas, ¿qué es lo primero que hacemos? No siempre se tiene hambre de Dios. La Biblia nos dice de Pedro y todos ellos cuando se sienten ya decepcionados, cuando sus expectativas se caen, cuando matan al maestro, Pedro dijo, yo me voy a pescar. Ninguno dijo, vamos a escudriñar en las profecías a ver si esto es, ¿qué está pasando? No entendemos. No siempre se tiene hambre, no siempre se tiene sed de Dios. Cuando nuestra condición no es buena, cuando nuestra condición es deplorable, cuando estamos atravesando crisis, circunstancias difíciles, no siempre se tiene hambre de Dios. Pero aquí está el salmista con un hambre de Dios, anhelando, deseando a un Dios vivo en su vida. Cuando atravesamos adversidades, a veces hasta nos enojamos con Dios, le echamos pleito a Dios. No entendemos muchas cosas que Dios hace en su soberanía. Pero yo creo que esta es la vida de todo ser humano. Un día le hablaba un hermano y me dice, ¿cómo está, pastor? Le dije, estoy, y yo creo que sigo en la lucha. Y le dio risa, dijo, hasta que me encontré con alguien humano. ¿Cómo está? ¿Qué decimos? Bendecido, hermano. Por otro lado, ¿cómo está? Le dije, en la lucha. Vaya, dijo, usted sí es humano. Le dije, sí. Estamos atravesando situaciones en ocasiones muy difíciles y que cuando se ven de fuera pueden ser situaciones muy sencillas para unos. Hablaba yo con mi hijo esta semana y le decía, ¿cuál crees que sea la enseñanza de Dios en todo esto? Soy abuelo por tercera vez de una bebé. Nació, ya tiene 10 días de nacida, pero le digo, esta niña trae una bendición grande. ¿Cuál crees que sea? Le dije, la bendición. Nació y aspiró líquido en sus pulmoncitos y la tenían entubada. Apenas hace un rato me habla y me dice, ¿qué crees, papá? Dice, ya no la entregaron hoy. Ya está bien, perfectamente. Dice, ya la llevamos a casa. Le digo, qué bueno. Digo, ¿y cuál crees que sea el propósito? Le digo, ¿por qué? Tal vez si hubieran sido más años atrás una situación así, la bebé no se logra, pero no había la tecnología que hay hoy. Pero ahorita pues se ve como una cosa sencilla, pero siempre pues es seria, cómo evoluciona. Dije, pero el problema no es, aunque sí es una cosa seria, el problema no es que Dios la sane. Le dije, ¿dónde está tu escuela? Y me dijo, papá, la escuela está en las puertas que Dios abre y los recursos que Dios provee para pagar todos los gastos. Dije, esa es la escuela. Que no siempre las cosas se nos van a dar como quisiéramos. Pero en medio de todas las cosas me dice, esto nos llevó, me decía mi hijo, en las noches nos las pasábamos orando, dice. Durante el día, dice, cada vez que estábamos ahí, dice, orando. Qué bueno. Dice, esto nos llevó, dice, a otro nivel muy, muy diferente. Creo que las adversidades, hermanos, las situaciones complicadas en nuestras vidas, o nos derriban y nos enojamos con Dios, o generan hambre de Dios en nosotros. El salmista está pasando por un quebranto, vamos a llamarle depresión si usted quiere. Está pasando por una situación adversa, pero en medio de la adversidad él tiene un anhelo. Amén. Y ese anhelo, ¿quiere leerlo conmigo? Los primeros versículos.
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Está clamando. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y luego dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? Cuando hay una adversidad, hermanos, en nuestras vidas, afecta lo que tenemos y lo que somos. Pero aquí este salmista está hablando de una sed de Dios, pero está hablando, dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? En el versículo 4, el mismo salmista está hablando de unos recuerdos que él tiene, de una añoranza. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. O sea que el recuerdo que él tiene es de un ambiente de fiesta, pero está hablando de lo que él hacía, del propósito de Dios en su vida. No siempre entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando yo leo el libro de los Hechos, digo, bueno, el libro de los Hechos es un libro de la iglesia, pero es un error. O leer el Antiguo Testamento y decir, el Antiguo Testamento es el libro de la historia de un pueblo. Es un error, ese no es cierto, no es la historia de un pueblo, hermanos. Es la manera en que Dios se muestra a un pueblo. Es la historia de Dios, es la persona de Dios manifestándose en el Antiguo Testamento. En el libro de los Hechos es la persona de Jesucristo después de que ha resucitado, manifestándose a la iglesia de diferentes maneras. No es la historia de un pueblo ni la historia de la iglesia, es la historia de Dios. Es la realidad de Dios moviéndose en medio de un propósito de un pueblo. ¿Me entiende esto? Y cuando yo veo esto, usted lee el libro de los Hechos y usted ve cómo Dios se mueve, cómo en el nombre de Jesús tantas cosas suceden y cómo el evangelio avanza. El salmista aquí tiene un anhelo. Él no está diciendo que me regresen tanto a mi casa porque dejé la familia, dejé mis tierras. Es más, mi oficio de levita, yo lo añoro, yo lo anhelo. Eran los propósitos de Dios, pero él decía, ¿cuándo estaré nuevamente delante de él? Y él recuerda cómo conducía a la multitud. Habla de un propósito. Cuando yo veo en la Biblia las oraciones de Pablo, Pablo sigue hablando de un propósito. Yo nunca leo una oración de Pablo que diga, Dios, te pido que no me den tantos trancazos cuando me golpean. Nunca dijo eso, ¿verdad? Te pido que no me persigan. Te pido que el barco llegue hasta donde va. ¿Cuáles eran las oraciones de Pablo? Que Cristo sea mejor formado en nuestras vidas, que cumpla su propósito, que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿qué? La termine. Y todo parece, hermanos, que nuestras oraciones todas se enfocan a nosotros. Aquí este salmista está hablando del propósito de Dios en su vida. ¿Y quién es él? Él anhela lo que hacía en la casa de Dios. Él anhela a Dios. Él no está pidiendo regrésanos, o que los que me llevan cautivos no nos vayan a golpear. No está pidiendo tal cosa. Él está anhelando a Dios. Él quiere a Dios. En medio de una adversidad, en medio de un tiempo difícil, él quiere a un Dios vivo. Lo anhela, tiene sed, clama por ese Dios. Cuando nos metemos a este salmo, nos vamos a meter a la condición de una persona que está en un sufrimiento, en una agonía, en un problema extremo. Anteriormente, en la Biblia, aún Jesucristo, sus oraciones eran todas centradas al propósito del Padre. Le decía hace un momento. Dicen que ahora nuestras oraciones son antropocéntricas, o sea, todo, dame, ayúdame, solvéntame. Y esto experimentamos. El día que llegamos, hicimos una oración con mi hijo, le dije, vamos a orar. Le dije, Señor, cumple tu propósito que no entendemos. En esta bebé cumple tu propósito. En nuestras vidas cumple tu propósito. Y aquí este hombre, este salmista, está hablando del propósito de su vida. Conducir la multitud en fiesta. Era un cantor. Era un músico, tenía un hambre, una sed de Dios, anhelaba al Dios vivo por sobre todas las cosas. Cuando el propósito en nosotros no está muy claro, vamos a estar centrados hacia nosotros. Y cuando el propósito está claro, hermano, Dios empieza un proceso tremendo en nuestras vidas. No importa cómo estemos, no importa qué pérdidas tengamos, no importa qué esté sucediendo en nuestras vidas, Dios tiene un propósito, Dios tiene una obra.
A Jacob Dios le dijo: oye, yo estaré contigo y haré todo lo que te dije que iba a hacer contigo, y no te dejaré hasta que cumpla lo que dije que iba a hacer contigo. Dios tiene un propósito en todo. Y aquí el salmista está recordando, está manifestando su añoranza, su anhelo. Pero si lee el versículo 3 conmigo, tenemos la esperanza, tenemos la añoranza, pero vea bien conmigo la realidad. ¿Qué dice? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos: ¿dónde está tu Dios? Esa es la parte más difícil que tenemos, que esperamos cambios, esperamos de parte de Dios respuestas. Pero mientras llegan, aquí el salmista está diciendo: estoy comiendo puras lágrimas saladas, lágrimas amargas. Mi pan de día y de noche es lo que estoy comiendo. Y luego todos me dicen: ¿y dónde está tu Dios? En los momentos en que nosotros atravesamos por adversidades o por circunstancias difíciles o adversas, pues todos clamamos y esperamos que Dios tenga una respuesta para nosotros. Pero las respuestas no siempre llegan inmediatamente. Y quiero recalcar que aún a pesar de que él estaba en una condición difícil, estaba cautivo, estaba lejos, no se sabe muy bien en el trasfondo de este salmo. Se cree que fue llevado cautivo en algunas de las incursiones que hicieron los países que estaban ahí, los pueblos que estaban llegando en ese tiempo a pelear contra Israel. Este salmista está atravesando una situación adversa. Para ellos el templo es una cosa fabulosa. Hasta la fecha los judíos visten de negro porque están de luto, porque no tienen el templo que ellos tenían. Ustedes los ven en el muro de las lamentaciones con sus abrigos negros, todo, y están ahí orando, pero por eso andan de negro, por el templo. Y bueno, para ellos el templo es lo máximo, es algo tremendo. Cuando fueron llevados a Babilonia y que los alejaron del templo, llevaban las arpas y llevaban todo, pero dice la escritura, ahí en el río, dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos y nos pedían que cantáramos canciones a nuestro Dios. Y dicen: pero ¿cómo vamos a cantar canción? Dice, en tierra extraña. Y dice la Biblia así literal, dice, colgaron las arpas. Bueno, este levita no traía una arpa, no tenía que colgar, pero estaba lejos del templo, lejos del propósito para el cual su vida tenía sentido. Había perdido todo, no tenía nada. Pero sí tenía recuerdos de cuando él estaba en el templo, de cómo se presentaba, de cómo celebraban, de cómo eran las cosas cuando adoraban a Dios todos ellos. Cómo conducía, dice, a la multitud del pueblo en fiesta. Qué tremendo es en los momentos difíciles tener recuerdos que nos alienten. Y no siempre hay recuerdos que nos alientan. Ve su condición el salmista y luego se pregunta en el versículo 5, si lee conmigo, hay un sentir de esperanza y se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? La pregunta. Como tratando de persuadir a su alma a una esperanza que dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y cuando estamos atravesando por una crisis o por una situación, yo creo que solos a veces nos hablamos y decimos: ¿qué tienes? Pues que no está Dios ahí. ¿Cómo le saben esas palabras? A veces saben a papel, hermano. ¿No le ha pasado? Y que nos preguntamos y decimos: ¿por qué te abates? ¿Por qué? Alma mía, espera en Dios. Y la esperanza es buena porque trae aliento, hace ver una lucecita allá en el fondo, como que está todo oscuro, pero allá muy en el fondo se ve un cerillito prendido. Y dice uno: por aquí le doy, por aquella pequeña luz. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. El versículo 6, ahí de plano él declara cuál es su situación. Lea conmigo: Dios mío, mi alma está abatida. El versículo 4 dice: derramo mi alma dentro de mí. El 6 dice: mi alma está abatida. Cuando hablamos del Señor, hermanos, hay un gozo. Dice hace un momento: el evangelio de la prosperidad, el evangelio del bienestar. No acepta esto. Hay alguien aquí, hermanos, que no se ha sentido derribado, que no se ha sentido golpeado, que no ha tenido pérdidas. ¿Hay alguien? ¿O todas las hemos tenido? Derramo mi alma dentro de mí. O sea que está hacia adentro, está escudriñándose, está viéndose a sí mismo. Tiene un monólogo con sí mismo. Su tristeza, su lamento, todo está hacia adentro. No hay con quien lo externe, no hay con quien hable. Tiene que enfrentar una situación solo. No tiene a nadie. Derramo mi alma dentro de mí. Y el 6 dice: mi alma está
abatida. Cuando yo leía esto, me metí un poco, dije, en verdad, aquí el salmista está pasando por una situación muy, muy difícil. Muy difícil. Pero dentro de las cosas difíciles, ¿cuál es el anhelo que tenemos de Dios? ¿Cuál es el deseo que tenemos de Dios? Dígame. Porque puede ser que el problema nos pase lo que Israel dice, que cuando llega Moisés y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob nos va a librar de la mano del faraón y nos va a sacar de aquí, nos va a llevar al desierto para lavar. Y dice que el pueblo no escuchaba por la aflicción que tenía y la congoja. El pueblo no escuchó a Moisés. No escuchamos. Y abrimos los ojos y vemos el mismo cuadro. Lo cerramos y tenemos la esperanza de que muchas cosas se muevan, y los abrimos y vemos lo mismo. ¿Me entiende? Y termina diciendo, mi alma está abatida. Amén. ¿Quieres seguir leyendo conmigo, hermano? Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar, donde iba él pasando, donde iba caminando, lo llevaban cautivo. Él se acordaba de Dios. Usa aquí la palabra Elohim. El 7 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Es como un poema, o sea, un río. Ahí hay otro río y están entonando canción. Lo que Dios hace, lo que Dios mueve, pero aquí lo que sigue es algo sorprendente, porque dice, todas tus ondas han pasado. ¿Cómo dice? Sobre mí. Como diciendo, hay cosas. No sé si a usted le pasa que de pronto se siente todo machucado, todo apaleado, y dice, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Qué es lo que me pasa? Yo creo que usted está de acuerdo que se agarra un pico y la pala a usted le da duro y se cansa, suda, pero se acuesta y duerme tranquilo, ¿cierto? Si usted hace una actividad física fuerte. Pero cuando no es una actividad física, sino que es algo que está usted pensando y dándole vueltas, cuando es algo que está ahí, como dicen, se me voló el malacate, ¿verdad? Que está a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y le busca salidas y no las halla, y busca la manera de que la circunstancia, la situación cambie, y dice, no cambia. ¿Cuánto cansa una situación así? ¿Cuánto desgasta una situación así? Y el salmista aquí está diciendo, todas tus ondas pasaron sobre mí. Me quedé machucado aquí, mayugado. Y uno piensa que Dios no escucha las preguntas que uno se hace. El salmista dice, cuando miré la prosperidad de los impíos, ¿qué dijo? Tuve envidia. Casi mis pies se resbalan. ¿De qué sirve que me porte bien si les va mejor a los impíos? Parece que todo se pone contrario y uno pregunta a Dios, ¿qué es lo que está pasando? Hay gente que vive bien, hay gente que está bien, hay gente que le va mejor. Y nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y nosotros qué está pasando con nosotros? Fíjese lo que dice el salmista conmigo. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios. Que aunque esté lejos, Él sabe que hay una esperanza. Que aunque las cosas sean tan difíciles, hay una esperanza. De día mandará su misericordia. Hay una conjunción, una I, que va añadido, y de noche su misericordia. Pero está hablando en un tiempo futuro. Él lo hará, Él lo va a mandar, no lo hará esperar. Pero la tercera cosa que está ahí dice, y mi oración, ¿sí? Al Dios de mi vida. Es algo presente, es una acción, es una actividad. Tengo una esperanza. Es curioso, pero cuando las cosas son difíciles, yo le pregunto, ¿usted tiene ganas de orar o no tiene ganas de orar? No siempre, ¿verdad? Otras veces nos aferramos a Dios y ahí estamos. Son dos reacciones que vamos a tener. Pero aquí el salmista está manifestando, dice, tengo anhelo de Dios, anhelo estar delante de Él, anhelo las fiestas espirituales, tengo esa sed, tengo ese anhelo. Pero aquí también está diciendo, oro en medio de la situación. Yo sé que Dios hará, mandará, me dará, y mi oración al Dios mismo. Fíjese bien que hay una acción, hay una actividad. La idea nuestra es acercarnos a Dios cuando las cosas están bien o cuando estamos bien nosotros. La iglesia, lo hemos dicho, es como un hospital. ¿Sí sabía? Todos estamos remendados aquí. Si no es que rotos. ¿Sí? ¿No? Esa es nuestra condición, hermanos. Y Dios tiene un proceso, nos está llevando, pero
pero de parte nuestra hay una actividad. O sea, está la esperanza, está el anhelo, está lo que Dios hará, está el anhelo de buscarle, está el orar, está aprenderse de Él. Decía, hay dos cosas que vamos a hacer. Al ver nuestra situación, o nos aferramos más a Él y nos hacemos dependientes, o sencillamente nos damos por perdidos. ¿Qué decimos? ¿Para qué? A mí hay gente que me ha dicho, hermano, no es cierto que orar, ¿para qué? Hay gente que me ha dicho, ¿y a poco nomás orando? Bueno, de perdido hay que reconocer cómo estamos, ¿no? Dijo, mi alma, ¿qué dijo el salmista? Está abatida. Estoy pasando por un momento tan difícil, pero en medio de ese momento yo anhelo todavía a Dios. En medio de mi condición, cualquiera que sea, lo deseo. En medio de mi circunstancia, Dios sigue teniendo el control. Y Él va a mandar su misericordia y va a poner canción también por las noches en mi boca. Yo no dejaré de orar. Mi oración será para con mi Dios. Qué difícil es atravesar una adversidad de ese tipo y tomar el otro extremo, ¿no? Decir, no quiero nada con Dios. Le decía, hay gente que me dice, ¿a poco nomás orando, pastor? O llegamos a un punto donde nos rendimos y no, ya, ¿para qué? No pasa nada conmigo. Me va peor. Hay gente que me ha dicho, creo que ahora que mis hermanos hasta más salado estoy, me pasan más cosas. ¿Por qué me pasó esto a mí? El salmista fue llevado cautivo, no lo planeó. Otras personas que intervienen, un propósito de Dios, el tiempo de Dios. Son tantas cosas que se nos dan, ¿me entiende? Cuando pensamos en las cosas que Dios hace, yo escuchaba esta semana, dice cómo Dios levanta un imperio, por ejemplo el imperio romano, cómo Dios empieza a tratar con los césares, cómo hacen un sistema republicano, cómo hacen un sistema de leyes. Ahorita el derecho se llama derecho romano también, el código, los códigos de leyes, ¿cierto? Hay muchas cosas, pero mientras un imperio se gestaba y crecía, Dios tenía un proyecto por acá y Dios estaba preparando todo para la venida de Jesucristo, y Jesucristo nace en un tiempo, en una circunstancia histórica, y cuando Jesucristo nace en esa circunstancia, todo se había acomodado. La muerte en cruz era lo más vergonzoso que había en aquel tiempo. La Biblia en el Antiguo Testamento no habla de una cruz. El Antiguo Testamento no habla de ninguna cruz, ¿me entiende? Pero sí dice que iba a sufrir una muerte vergonzosa. ¿Y cómo acomoda un imperio que en su manera de ejecutar hace las cosas de manera que Él, cuando es ejecutado, el Hijo de Dios, lo es ejecutado en la manera más vergonzosa que tenía el imperio, en la peor muerte que se podía dar? Dios empieza a mover tantas cosas a nuestro alrededor que no nos damos cuenta. Aquí el salmista es llevado a un lugar, Dios levanta un pueblo que ese pueblo ni cuenta se daba que Dios los usaba como un aguijón, como un látigo para la condición del pueblo, que no querían buscar a Dios. Pero en este caso él se anhelaba, él sí quería buscar de Dios, pero vivía en un momento histórico y le están pasando situaciones que él no planeó o que él no deseó. Hay veces que nos preguntamos y decimos, pues ¿yo qué hice para que me esté pasando esto? ¿Verdad? ¿Yo qué hice? Lea conmigo, versículo 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado todo el día por la opresión del enemigo? ¿Por qué? O sea, su condición era tan fuerte que él pensaba que Dios no escuchaba, que Dios se había olvidado. Hemos experimentado que en ocasiones clamamos y parece que no hay ninguna respuesta. Y el salmista aquí está sintiendo y está diciendo, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios no se había olvidado de él. Dios no lo había dejado. Pero aquí cabe preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando? Nos cuesta trabajo aceptar la soberanía de Dios. Yo no entiendo muchas cosas. Hace unos días iba a Santa María y platicaba con una persona y me decía tantas cosas que me han pasado. Empecé a platicarle ciertos detalles de mi vida. Le dije, mire, de niño esto, de niño. Dijo, yo pensé que nada más a mí me pasaban cosas. No, hemos atravesado por situaciones difíciles. Y más de una ocasión hemos preguntado, ¿por qué Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué Dios no respondió como yo quería la respuesta? ¿Por qué Dios no trajo lo que yo pedía? ¿Por qué Dios no hizo? Yo le vuelvo a repetir lo que decía hace un momento. Nuestras oraciones siempre están centradas ¿hacia dónde? Hacia nosotros. Le pregunto, ¿qué del propósito de Dios?
¿Qué de lo que Dios tiene para nosotros? Cuando yo leo las oraciones en la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todas están enfocadas a que Dios sea glorificado. Todas están enfocadas a que Dios cumpla sus propósitos. Todas están enfocadas a que Dios siempre salga adelante y su nombre sea conocido y Él sea conocido. Pero con nosotros solamente queremos tener un Dios a nuestra disposición, que Dios haga siempre las cosas. Es más, hasta nuestra alabanza, si usted se fija, los cantos del himnario de gloria no están dirigidas casi hacia nosotros. Te loamos, oh Dios. Sí, santo, santo, santo. Sí, la mayoría están enfocadas a la obra de Dios. Pero los cantos actuales dice, yo te busco, yo levanto mis manos hacia ti. O sea, de nosotros hacia Él. Y cuando hablamos de los propósitos de Dios, pues tenemos que entender que Dios ha trazado un proyecto para cada uno de nosotros. Pero ahí donde estamos y con las luchas que tenemos y las cosas que nos tocan, pensamos que Dios se olvida de nosotros. Pero no es así. Dios nos lleva en un proceso que en ocasiones no entendemos. Me dicen, una persona que conozco yo en San Pedro y me dice, el yerno dice, yo no entiendo a mi suegro. ¿Qué pasó? Dice, pues tomó, dice, y se puso hasta atrás. Dice, pero tomó en un funeral. Dice, pero lo más grave es esto, dice, no sé qué pensar, dice. Así tomado fue, lloró por el muerto y el muerto resucitó. Dijo, ¿por qué Dios hace eso? ¿Usted lo entiende? Dios tiene unos propósitos, hermano, que no entendemos. En todo lo que Él hace, hermano, las cosas que vivimos, las cosas que hemos enfrentado, lo que Él ha permitido, que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. O lo empezamos a ver como alguien tan impersonal en nuestras vidas, como que alguien que está tan ocupado que lo que pase en nosotros, Él no interviene. ¿Está oyendo? Dios interviene en todo. Dios interviene en todo, en las cosas más mínimas, ahí está. Cosas que no entendemos. Aún en nuestras malas decisiones, Dios ahí está. Y Dios nos va a enseñar de todo, de las cosas que hemos decidido bien, de las cosas que hemos decidido mal. Dios tiene para nosotros un propósito. Dios no se ha olvidado de nosotros. Vemos hacia atrás un poco cuántas cosas quisiéramos cambiar, cuántas cosas quisiéramos ver diferentes. No entendemos por qué las cosas se han dado así, pero Dios no se ha olvidado. El salmista creía que Dios se había olvidado de él. No, Dios no se había olvidado. Y cuando las cosas están saliendo difíciles, hasta parece que todo es una confabulación en contra nuestra. Lea conmigo el siguiente versículo. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos, ¿qué hacen? Como quien hiere, ¿qué le parece? Hay un anhelo, acepta su condición, pero hay una confianza también. En el último versículo que se repite 3 veces, no solamente es la situación que pasamos. Cuando Job atravesó una adversidad, entre comillas, sus amigos se juntaron para juzgarlo. Las cosas que vivimos, las cosas que nos pasan, ¿cómo son juzgadas por los demás? No solamente el alma está devastada, no solamente hay adversidades. ¿Cómo se juzgan? ¿Cómo nos juzgamos unos? ¿Cómo? Dígame. Que dice, mis huesos están lastimados, yo estoy lastimado, mis enemigos me afrentan. ¿Qué me dicen? ¿Y tu Dios? A ver, ¿dónde está tu Dios? ¿No que tú eres creyente? ¿No que tú lees la Biblia? ¿No que tú vas al culto? ¿Qué más? ¿Ofrendas? ¿Qué más? ¿Dónde está tu Dios? Hay cosas que lastiman y lastiman duro. Y aquí el salmista está diciendo, como quien hiere mis huesos. Mis enemigos me están afrentando, se burlan. Pero hay una confianza, hay una esperanza. Y otra vez pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El esperar no avergüenza, porque el que ha prometido es fiel. Podemos estar atravesando circunstancias difíciles, Dios no se ha olvidado de nosotros. Podemos estar viviendo un tiempo de quebranto, Dios está presente. Dios está en la historia, Él cómo se mueve en todas las cosas que suceden. Usted póngase atento y diga, Señor, ¿qué vas a hacer? Yo quiero que te glorifiques. Empezamos a decirle, Señor, haz esto de esta manera, hazlo de esta otra, hazlo así, hazlo así. Es mejor decirle, Dios, glorifícate en mi vida. Yo sé que tú vas a ser glorificado en esto. Quiero que la gloria sea para ti en todo. Quiero que tomes esta circunstancia, quiero que tomes esta situación. Es muy importante ver nuestra condición, reconocer nuestra necesidad. Es muy importante verlo. Mi alma está abatida. Usted entiende que somos frágiles,
Usted entiende que el propósito de Dios, los planes de Dios los entendemos a medias, pero también tiene que entender que Dios sigue trabajando continuamente y que no importa la situación que estemos atravesando, Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está ahí. No sé qué cosas tenga que hacer Dios para cumplir su propósito y hacernos entender. Hay cosas que podemos hacer a la fuerza. Había sacrificios que el pueblo hacía a la fuerza. Y Dios un día les dijo, no, así no. Misericordia quiero, le dijo. Y no sacrificio. Tenía que ser algo interno que surgiera. Nosotros podemos hacer muchas cosas a la fuerza. No se trata de eso. La Biblia habla de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros empezamos a experimentar ese amor, entonces estamos listos para responder. Pero aún así no vamos a entender tantas cosas que Dios hace. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Usted puede evitar ese momento? No, hermano, no. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios está trabajando en su propósito en nuestras vidas. Dios está ahí. Puede ser que estén pasando cosas que no entendemos. Puede ser que nos sintamos desprovistos, como este levita estaba lejos de su tierra, perdió lo que tenía. El propósito de su vida, que era ministrar en el templo, se había acabado, no había más. Pero él sabía que Dios le enviaría su misericordia durante el día y por las noches su cántico. Él sabía que podía esperar en Dios. Dios no estaba lejos. Dios era un Dios vivo y Dios estaba para obrar. Era su esperanza, era su roca, era su fortaleza. Cuando las situaciones son adversas, hay muchas cosas que se pueden juzgar en nosotros. Aún nosotros mismos podemos ser muy duros para juzgarnos. Los demás nos ven. Más cuando hay situaciones que son, vamos a llamarle infortunio, o cuando hay situaciones que no son muy entendibles. Al Señor le decían esta frase, le decían, bueno, médico, cúrate a ti mismo. El apóstol Pablo decía que era pobre, pero decía, enriqueciendo a muchos. Yo creo que mientras no se acabe el anhelo de Dios en nuestros corazones, la esperanza, el orar, no importa dónde estemos, no importa lo que esté pasando, podemos anhelar, seguir anhelando a Dios. No importa, porque Dios no se ha olvidado, porque la esperanza está. Y podemos decirle al alma, ¿por qué te abates? ¿O por qué he de andar enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué? Pero qué difícil es gozarse, qué difícil es tener paz cuando todo está rebotando, cuando todo está adverso, hermano. Qué difícil es. Pero la esperanza que tenía el salmista, espera en Dios, alma mía. Hay un salmo que dice, vamos a esperar en Él, dice, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes al amanecer. Nuestra alma espera en Él. Usted sabe que nosotros esperamos el sol cada día. Yo le pregunto, desde que está la tierra, ¿alguna vez el sol ha fallado? Pero más que el vigilante sabe que va a amanecer, Él espera la mañana. Nosotros podemos esperar en Él porque sabemos que Él no ha fallado. Sabemos que Dios es fiel. No importa cuál sea la circunstancia, la situación. Piensa en el propósito de Dios en su vida. ¿Qué es usted en el Señor? Dígame. Todo gira, le decía hace un momento, en torno a nosotros. Nuestra economía, nuestra posición, nuestra familia, nuestros bienes. Que me vaya bien este año, ya se está acabando. Recuerdo a aquel hermano Beto Salvatierra que decía, ya casi es 12 de la noche, ya casi terminamos, hermano. Y cuando ya daban las 12 y empezaba el otro año, decía, ya la hicimos. Ahora, ¿cómo a ver cómo nos va en el otro? Que me vaya bien este año, ya casi termina. Bueno, para el que entra también. Pero ¿qué del propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es usted? Creyente, me va a decir. ¿Qué de la salvación de las almas? Dígame. Hay un propósito de Dios en nosotros. Este levita decía, ¿cuándo estaré delante de Él? Y me acuerdo, dice, cómo conducía a la multitud del pueblo en fiesta, entre voces de júbilo, entre cánticos. Recuerdo estas cosas. Y cuando tenía aquellos recuerdos, decía, derramo mi alma. Solo me abro y me digo, ¿qué tiempos? Y ahorita mi alma está abatida. Pero alma mía, espera en Él, porque aún he de alabarle. ¿Cuál es la situación más apremiante en su vida en este momento? No podemos decir que el hombre no está en los planes de Dios. Sí está en los planes de Dios, pero debe haber un balance.
El salmista David, él se centraba en Dios y decía: Dios, no me des demasiado porque a lo mejor me olvido de ti, pero también no me tengas en escasez porque a lo mejor reniego contra ti. Quería un balance. Que todo lo que hacemos, que todas las cosas que pedimos sean para la gloria de Dios. Que aquellas cosas que no se han dado durante este año y que han sido situaciones difíciles, háblele a su alma y dígale: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y cuando no quiere, pregúntele: ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios. Espera en Dios. Hay una esperanza. De noche mandará su misericordia y de día su cántico nos rodeará. Amén. Hay una esperanza. Dios no se ha olvidado ni de usted ni de mí. Tal vez este año usted no entendió muchas cosas que Dios hizo, ni el año pasado. No entendemos por qué. Y hasta nos preguntamos: ¿qué hice yo? Hay muchas cosas que no entendemos. Yo no sé si usted en este momento diga como el salmista: mi alma está abatida. Este es mi sentido. No de ahorita, de tiempo. Volteo y observo lo que estoy viviendo y no me agrada el panorama que veo. Espera en Dios, alma mía. Deje que su misericordia le visite, que su cántico le rodee. Deje que Él le envuelva. Deje que Él tenga un trato con usted en este momento. Aunque no entendamos, Dios no se ha olvidado de usted. Parece que está lejano, pero no está lejano. Usted puede verlo en un niño cuando ríe. Usted puede verlo por la mañana que abre usted los ojos. Usted puede verlo cuando entra, va y sale. Dios guarda su entrada y su salida. Usted puede verlo este año en los resultados de su trabajo, si fue poco o fue mucho, pero ahí estuvo Dios. No nos preocupe lo que se va, lo que se aleja o las cosas que adquirimos. Que nos preocupe que esa esperanza no decaiga, que nuestra hambre de Dios permanezca, que nos preocupe que Él sea glorificado en todas las cosas, que ese sea nuestro objetivo este año, que nuestra oración dé un giro, ya no esté: Señor, ayúdame, Señor, dame, te pido, Señor, cumple tu propósito en nuestras vidas.